Justicia de Dios, parte 4. En esta parte vamos a ver qué sucede al morir, qué dice la Biblia que sucede cuando morimos o cuando una persona muere. Muchos creyentes cristianos y gente no cristiana también creen que existe algo en el cuerpo humano o en una persona que es el alma, que es algo incorpóreo, que es inmortal. Pero la idea de la inmortalidad del alma, vamos a ver que es algo que no se encuentra en la Biblia, sino que en realidad parte de antiguas doctrinas paganas. Hay muchos pasajes de la Biblia que nos indican que los muertos están muertos, sin vida, sin actividad y sin conciencia. Primera de Tesalonicenses 4:13 nos dice: «Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza». Acá Pablo llama a los muertos los que duermen. Esto es una figura para indicar que no tienen actividad. Alguien que duerme no se está moviendo ni actuando. Del mismo modo, los muertos no se mueven ni hacen nada, por eso la Biblia los llama figurativamente los que duermen. Juan 11:11 nos dice: «Habiendo dicho estas cosas, después les dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy para despertarlo». Esto lo dijo Jesús. Entonces dijeron sus discípulos: «Señor, si duerme se sanará». Sin embargo, Jesús había dicho esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Así que luego Jesús les dijo claramente: «Lázaro ha muerto». En este caso, los discípulos de Jesús no habían entendido la figura que estaba usando Jesús al decir que Lázaro dormía, así que tuvo que aclararles que había muerto. Entonces vemos que la muerte no es un paso a otra vida, como algunos creen, sino que es una condición en la que no hay actividad y no hay vida. Algunos van a decir que la palabra muerte significa separación, pero esto tampoco es cierto. Lo contrario a separación es unión, pero lo contrario a muerte es vida. La muerte es el estado en que está una persona que no tiene vida. La Biblia nos dice en 1 Corintios 15:26 que el último enemigo que será destruido es la muerte. Si la muerte fuera solo el paso a una mejor vida, entonces no sería un enemigo, sería un amigo. Múltiples veces la Biblia nos habla de nuestra esperanza siendo la resurrección en el tiempo futuro. Pero ¿qué sentido tendría la resurrección si los muertos ya estuvieran vivos ahora? ¿Cómo se resucita a alguien que no está muerto? Génesis 3:19 nos dice que una persona al morir vuelve al polvo. No dice que pase a una mejor vida o que pase a una vida espiritual, sino que vuelve al polvo, o sea, su vida se pierde y su cuerpo se descompone. Eclesiastés 9:4 dice: «Pero para todo aquel que está unido a los vivos hay esperanza, pues mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni tienen más recompensa, pues la memoria de ellos es puesta en el olvido. También han desaparecido su amor, su odio, su envidia, ya no tienen parte en este mundo, en todo lo que se hace debajo del sol». Más claro imposible. Está diciendo que el que muere no sabe nada, no tiene amor, no tiene odio, no tiene envidia, no tiene nada, porque no tiene vida. Cuando una persona muere, queda muerta hasta la resurrección. Primera de Corintios 15:20 nos dice: «Pero ahora Cristo sí ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Después el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, cuando ya haya anulado todo principado, autoridad y poder». Acá vamos a detenernos en un detalle. La palabra primicias, tanto en el versículo 20 como en el 23, en el griego es la palabra aparché, y esta palabra está en singular y debería traducirse como primera porción. En el léxico griego de Friber comenta que en la ley mosaica ceremonial es un término técnico que designa la primera porción de grano y fruto de la cosecha y del rebaño ofrecido a Dios. En el léxico de Lounída leemos sobre esta palabra que es la primera porción de algo que ha sido separado y ofrecido a Dios antes que el resto de la sustancia u objetos puedan ser utilizados. En el versículo 23, en el texto griego, la palabra Cristo y primicias están en orden invertido. Así que literalmente leeríamos: «pero cada uno en su orden, la primera porción, Cristo, luego los de Cristo en su venida». Entonces, lo que nos está diciendo el versículo 20
es que Cristo es esa primera porción. Esto es porque Él es el primero en haber resucitado entre los muertos para tener vida espiritual, y lo dice ahí mismo. Entonces, el orden es Cristo, que fue el primero en resucitar, y en su venida van a resucitar los que son de Cristo. El apóstol Pablo nos dice que todos serán vivificados. No dice que todos están siendo vivificados en el tiempo presente cada vez que se mueren, sino que todos serán en el tiempo futuro vivificados. Y luego dice el orden de cómo resucitarán los cristianos. Cristo es el primero en resucitar, y luego los de Cristo, o sea, los que creen en Cristo, van a resucitar en su venida. No es hasta su venida que los muertos en Cristo van a resucitar. Al momento, nadie que muere resucita de inmediato para estar en el cielo con Cristo, como algunos creen. Los creyentes que han muerto van a ser resucitados en la venida de Cristo y no en el momento de morir. Toda la doctrina de la resurrección de los muertos perdería sentido si al momento de morir una persona pasara a otro plano de vida. Para entender qué sucede con el alma de una persona al morir, primero tenemos que entender qué es el alma. La palabra alma en el texto hebreo de la Biblia es la palabra nefesh y corresponde a la palabra griega suke. Ambas palabras refieren a una parte en un ser vivo que es esencial para darle vida y figurativamente, por medio de la figura metonimia, muchas veces puede referirse a la vida misma y a diferentes aspectos que hacen a la vida de una persona. Génesis 1:20 dice: Entonces dijo Dios, produzcan las aguas innumerables seres vivientes y haya aves que vuelen sobre la tierra en la bóveda del cielo. Y Génesis 2:7 dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Las palabras seres vivientes en Génesis 1:20 son nefesh chai. Literalmente se traduciría como almas vivientes o almas con vida. Y en Génesis 2:7 las palabras ser viviente son las mismas palabras hebreas, nefesh chai. Por lo cual podemos ver que la Biblia llama alma a aquello que da vida tanto a los seres humanos como a los animales. Génesis 9:4 dice: Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Levítico 17:11 dice: Porque la vida de la carne en la sangre está. En ambos versículos, Génesis 9:4 y Levítico 17:11 que leí recién, la palabra vida en hebreo es nefesh. Así que estos versículos nos están diciendo que el alma está en la sangre. O sea, que la Biblia considera al alma como algo que está contenido en la sangre misma, no es algo del plano espiritual. Ezequiel 18:4 dice: He aquí que todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo son mías. El alma que peca, esa morirá. Y Apocalipsis 16:3 nos dice: El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser viviente que estaba en el mar. Y acá en Apocalipsis 16:3 la palabra ser en griego es suke, que es alma. Estos versículos nos dejan en claro que el alma muere. Ezequiel 18:4 dice: el alma que peca morirá, y Apocalipsis 16:3 nos dice: murió todo alma viviente. Así que la Biblia nos está mostrando que el alma sí muere. El concepto de inmortalidad de alma es totalmente contrario a lo que nos enseñan las Escrituras. Y si aún queda alguna duda, noten lo que dijo Pablo en 1 Timoteo 6:16. Dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a él sea la honra y el dominio eterno. Amén. O sea que el único que tiene inmortalidad es Dios. Nadie más tiene inmortalidad. No existe un alma inmortal en las personas. Sencillamente, cuando una persona muere, su alma también muere. Hechos 2:25 dice: porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi derecha, para que yo no sea sacudido. Por tanto, se alegró mi corazón y se gozó mi lengua, y aún mi cuerpo descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esta es una profecía acerca de Jesús, que su alma no iba a ser dejada en el Hades. Esto confunde a muchos porque piensan que de alguna forma el alma de Jesús seguía viva en un lugar llamado Hades. Para agravar el problema, algunas versiones de la Biblia traducen esta palabra en griego Hades como infierno, y eso causa todavía más confusión. En este caso,
La Reina Valera actualizada, que es lo que estoy leyendo, tiene una traducción más apropiada, porque en vez de infierno pone Hades. Pero, ¿qué es el Hades? Para comprenderlo es necesario que entendamos que en la Biblia la palabra griega Hades es la traducción al griego de la palabra hebrea Sheol, y esto lo podemos ver fácilmente al comparar citas del Antiguo Testamento hechas en el Nuevo Testamento. Salmos 16:8, hablando del mismo pasaje que acabamos de leer en Hechos, dice: «A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi mano derecha, no seré movido. Por tanto se alegró mi corazón y se gozó mi lengua, también mi cuerpo descansará en seguridad, pues no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Acá los traductores de la Reina Valera actualizada transliteraron el hebreo Sheol como Seol, pero podemos ver claramente que Hades y Seol son lo mismo, uno en griego y otro en hebreo, porque es la misma cita bíblica. La palabra hebrea Sheol primariamente indica un lugar bajo tierra, y de ahí que figurativamente representa a la muerte misma, porque cuando una persona se muere la ponen bajo tierra. La confusión del Hades con el infierno vino porque para los griegos Hades era un dios del inframundo. Si conocen algo de mitología griega, sabrán que en el inframundo los muertos no estaban muertos, sino que sus almas estaban vivas esperando ser enviados al infierno o al paraíso, que para los griegos era el Tártaro o los Campos Elíseos. Para los griegos, cuando una persona moría, no estaba realmente muerta, sino que su alma se iba a este inframundo y se encontraba con el dios Hades, que luego lo juzgaría por sus obras y lo iba a derivar para un lugar de placer o uno de tortura. Esta creencia se fue filtrando en el antiguo judaísmo y luego en el cristianismo también, pero está lejos de lo que enseña la Biblia. Salmo 16 y Hechos 2:27 nos habla de Jesús. Jesús iba a estar muerto en el corazón de la tierra, como también él profetizó en Mateo 12:40, por 3 días completos, 3 días y 3 noches. Pero Dios lo iba a resucitar. Su cuerpo no iba a llegar a corromperse como el de todas las personas. A eso se refiere al decir que su alma, o sea, su vida, no iba a ser dejada en el Seol o en el Hades. El Seol y el Hades representan la muerte. Ahí no hay almas vivas, no hay conciencia, no hay actividad, no hay pensamientos. Salmos 6:5 dice: «Porque en la muerte no hay memoria de ti. ¿Quién te alabará en el Seol?». Se puede ver que la muerte del Seol acá están usados casi como sinónimos. No hay memoria de Dios en la muerte, no se puede alabar a Dios en el Seol. Isaías 38:18 dice: «Porque el Seol no te agradecerá, ni la muerte te alabará. Tampoco los que descienden a la fosa esperarán en tu fidelidad». Una forma poética también de decir que en la muerte, en el Seol o en la fosa, no hay forma de acercarse a Dios, ni de hablarle, ni de agradecerle, ni de alabarle. Si queremos alabar a Dios, tiene que ser mientras estamos vivos. Eclesiastés 9:10 dice: «Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo con empeño, porque en el Seol, a donde vas, no hay obras, ni cuentas, ni conocimiento, ni sabiduría». Se puede ver claramente desde las Escrituras que Hades y Seol en la Biblia refieren a un lugar de descanso de los muertos, refieren al estado en el que está una persona muerta hasta el momento futuro en que sea resucitado. No hay actividad, no hay obras, no hay memoria, no hay alabanzas, no hay palabras, no hay pensamientos, no hay nada. Habíamos visto que al morir, el cuerpo de una persona va al polvo, pero el alma es puesta en el Hades o Seol, y aunque allí no hay vida para la persona, Dios guarda un registro de lo que es cada persona, por medio del cual va a resucitar a cada persona para que vuelva a ser la persona que fue. La vida se acaba, pero para que la resurrección tenga sentido, Dios en el futuro va a tener que resucitar a cada persona con sus mismos recuerdos, siendo la misma persona que era. Así que Hades y Seol son usados también para simbolizar el hecho de que ese no es el final de una persona, sino que es un estado de muerte en espera de la resurrección. Por eso, Salmos 49:15, por ejemplo, dice: «Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo». La palabra vida acá es la palabra nefesh, es alma. David dice que Dios iba a redimir, a rescatar su alma del poder del Seol y lo iba a tomar consigo. ¿Cuándo? En el futuro, por supuesto. Ahora David está muerto, y esto lo dice Hechos 2:29. Dice Pedro en Hechos 2:29: «Hermanos, os puedo decir confiadamente que nuestro padre David murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy».
Y en el versículo 34 dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Entonces está más que claro que David no subió al cielo. Ahora mismo David está muerto, al igual que todos los que murieron. Pero va a llegar el día en que será resucitado y como creyó a Dios, va a vivir para siempre en el reino venidero. Ezequiel recibió una visión sobre cómo va a ser la resurrección. En Ezequiel 37:1 leemos, la mano de Jehová vino sobre mí, me llevó fuera por el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar junto y alrededor de ellos y he aquí que eran muchísimos sobre la superficie del valle. Y he aquí que estaban muy secos. Entonces me preguntó, oh hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y respondí, oh Señor, Jehová, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza a esos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones sobre vosotros, haré subir carne sobre vosotros, os cubriré de piel, y pondré espíritu en vosotros y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como se me ordenó, y mientras yo profetizaba hubo un ruido, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Miré, y aquí que subían sobre ellos tendones y carne, y la piel se extendió encima de ellos, pero no había espíritu en ellos. Entonces me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, oh hijo de hombre, y di al espíritu que así ha dicho el Señor Jehová, oh espíritu, ven desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Profeticé como me había mandado, y el espíritu entró en ellos, y cobraron vida, y se pusieron de pie, un ejército grande en extremo. Luego me dijo, oh hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí que ellos dicen, nuestros huesos se han secado, se ha perdido nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles que así ha dicho el Señor Jehová. He aquí, oh pueblo mío, yo abriré vuestros sepulcros, os haré subir de vuestros sepulcros y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que soy Jehová, cuando yo abra vuestros sepulcros y os haga subir de vuestros sepulcros, oh pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, os colocaré en vuestra propia tierra y sabréis que yo, Jehová, lo dije y lo hice, dice Jehová. Todos estos versículos que estamos viendo, y muchos otros, nos muestran claramente que no hay un alma inmortal y que cuando una persona muere, va a quedar muerta hasta el día de la resurrección, que es en un tiempo futuro. Otra cosa que es necesario definir es la palabra espíritu. Esta palabra tiene muchas acepciones en la Biblia. No voy a hacer un estudio detallado porque daría para un libro entero, pero es importante entender su sentido básico. La palabra espíritu en hebreo es ruach y en griego es neuma. Su sentido raíz es fuerza invisible, ese sería el significado raíz, y se refiere a algo que no se puede ver pero que se mueve o puede hacer cosas. El aire, por ejemplo, es llamado ruach porque es invisible, pero se siente, tiene fuerza. Si no, observen los huracanes, los ciclones. En la Biblia hay muchas cosas que son llamadas espíritu. Entre ellos, Dios mismo, por ejemplo en Job 33:4. Jesús también es llamado el espíritu. Los ángeles y otros seres espirituales que están con Dios son llamados espíritu. El diablo, ángeles caídos y otros seres espirituales que obran para el diablo también son llamados espíritu. Por ejemplo en Levíticos 20:27, Deuteronomio 18:11 si lo quieren buscar. También las emociones y sentimientos humanos a veces son llamados espíritu, como en Génesis 41:8 o Job 7:11. Y una de las acepciones de espíritu refiere a una parte de un ser vivo que le da vida. En Eclesiastés 3:19 al 21 leemos, porque lo que ocurre con los hijos del hombre y lo que ocurre con los animales es lo mismo. Como es la muerte de estos, así es la muerte de aquellos. Todos tienen un mismo aliento. El hombre no tiene ventaja sobre los animales porque todo es vanidad. Todo va al mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe si el espíritu del hombre sube arriba y si el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Tanto el ser humano como los animales tienen algún tipo de espíritu que les da vida. Sin embargo, no son iguales, y esto es porque Dios hizo especial al ser humano. Estamos creados para ser su familia, para tener una relación espiritual con Él, mientras que los animales fueron creados para hacer compañía al ser humano, pero para Dios no tienen el mismo valor. Pueden verlo en Génesis 2, 18 al 20. Desde un punto de vista totalmente humano, lo que sucede al animal al morir es igual que lo que sucede al ser humano. Pero la diferencia está en que el ser humano va a ser resucitado y juzgado por Dios según sus obras, los animales no. El ser humano
tiene la opción de vivir para siempre en el reino de Dios, los animales no. Otra diferencia entre el espíritu de un animal y el de un ser humano es que el espíritu que Dios nos ha dado nos conecta con Dios y permite que Dios nos dé sabiduría y poder a través de este. Por ejemplo, si quieren hacer un análisis y buscarlo, pueden ver Génesis 41:38, Éxodo 31:3, Números 24:2, Primera de Samuel 10:10, Salmos 143:10, Ezequiel 11:24, Mateo 12:28, Romanos 8:14, Romanos 15:19, Primera de Corintios 3:16. Estos son solo algunos versículos donde se muestra cómo Dios, a través del Espíritu, da sabiduría, da poder y actúa a través del Espíritu en un ser humano. Cuando morimos, ese Espíritu vuelve a Dios. Esto lo dice Eclesiastés 12:7. Dice, es que el polvo vuelve a la tierra como era y el Espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Por esta causa, cuando un animal muere, se acabó ahí su vida, pero cuando muere una persona, su espíritu vuelve a Dios. Esto no significa que ese espíritu sea un tipo de vida aparte y que siga vivo en el cielo junto con Dios. Significa que Dios está guardando ese registro de lo que era la persona para luego resucitarla siendo lo que era. Dios no guarda registro de los animales. En el futuro, si quiere, puede volver a crear animales iguales o otros diferentes, pero en cuanto al ser humano, Él nos va a resucitar y nos va a resucitar siendo lo que éramos. Muchos de los que han muerto ahora son solo polvo, así que la resurrección va a implicar que Dios tiene que hacer un cuerpo nuevo para cada persona, pero en su mente tendrá que tener todo el recuerdo de lo que era, si no, ¿qué sentido tendría la resurrección? ¿Cómo podría Dios juzgarnos si no tuviéramos recuerdos de lo que fuimos y de lo que hicimos? Si fuéramos una persona totalmente nueva, con una mente que empieza de cero, no tendría ningún sentido el juicio, porque ya no seríamos la misma persona, seríamos otra. Como seres humanos tenemos un espíritu que nos conecta con Dios y que al morir va a volver a Dios. Aunque no entendamos en detalle todo el mundo espiritual, es evidente que este espíritu también representa o contiene el registro de lo que somos como personas, y eso es lo que vuelve a Dios cuando morimos y lo que Dios va a usar en el futuro para resucitarnos, con nuestros recuerdos, nuestra personalidad, pero en un cuerpo que va a ser sano e incorruptible. Otro versículo que refuerza la doctrina de que los muertos están muertos y no van a vivir sino hasta que se produzca la resurrección futura está en Colosenses. Colosenses 1:18 dice, y además, Él, hablando de Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él sea preeminente. Acá se nos dice que Jesús es el primogénito de entre los muertos. Esto significa que Él es el primero en resucitar con vida perpetua. En el reino futuro, todos los creyentes vamos a tener ese mismo tipo de vida que Él tiene ahora. Como dice Romanos 8:29, que dice, sabemos que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesús fue el primero en resucitar con la vida perpetua que va a haber en el reino venidero y, por el momento, es el único. En el futuro vamos a ser como Él es, pero en el tiempo presente, Él es el primero y el único que tiene este tipo de vida. Como hemos visto, las Escrituras nos muestran claramente y de muchas maneras que los muertos están muertos. Pero hay algunos pasajes de la Biblia que pueden resultar confusos y suelen ser utilizados para intentar probar que cuando una persona muere se va de inmediato al cielo o al infierno. Si queremos establecer una doctrina en base a las Escrituras, lo correcto sería partir de los textos que son claros y se entienden bien, y si aparece un texto aparentemente contradictorio, estudiarlo para entender de dónde surge la contradicción. Si yo tuviera 95 versículos que enseñan una cosa y 5 que parecen enseñar lo contrario, ¿qué es lo más lógico? ¿Que haga una doctrina en base a los 95 o que haga una doctrina en base a los 5 que parecen contradecirlos? Lo más lógico, obviamente, es que haga la doctrina en base a los 95 que guían para un lado. Sin embargo, muchos cristianos y denominaciones cristianas suelen hacer exactamente lo contrario. Hacen doctrina de los versículos que son minoría y toman como contradictorios a aquellos que son la mayoría. Y de esta forma terminan por torcer la enseñanza general de las Escrituras para basarse en unos pocos versículos que en realidad están mal interpretados. Nuestra doctrina tiene que estar basada en el mensaje de las Escrituras como un todo.
y no en versículos aislados y sacados de contexto. En otra presentación voy a aclarar muchos de los versículos que se usan para tratar de probar que los muertos no están muertos, los versículos mal interpretados, pero lo importante en esta presentación en particular es que entendamos que la gran mayoría de los versículos de la Biblia nos muestran claramente que los muertos están muertos y no van a resucitar hasta un tiempo futuro, que ahora no tienen vida, no tienen actividad, no tienen memoria, el cuerpo de la persona muerta se va haciendo polvo, el alma se muere junto con el cuerpo y el espíritu vuelve a Dios, y no con un nuevo tipo de vida, sino que es un registro que Dios tiene, que Dios guarda de cada persona para luego resucitarla tal como era en el tiempo futuro.